En la madrugada del 9 de marzo de 2019, Alberto le dijo varias veces a Paola: no te duermas porque yo esta noche lo termino todo. Llevaban 23 años juntos, 23 años llenos de violencia sostenida, de golpes y torturas que Paola había denunciado una y otra vez. Estos maltratos no eran solamente hacia ella, sino también hacia sus 4 hijos. Ellos tenían en común 3 hijas y un hijo varón que era el más pequeño. Las circunstancias y el abandono del Estado llevaron a Paola a tomar una decisión que cambiaría para siempre su vida y la de sus hijos. ¿Cómo le va a la gente? Bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, feliz cumpleaños también, ya que estoy aprovecho y saludo a todo el mundo. Debo pedir perdón por mi ausencia de varios días, creo que fueron, no sé, quizás 2 semanas. Probablemente nadie notó que yo no había estado subiendo videos, pero quizás otros sí pensaron, no sé, esta piba se perdió, no va a hacer más videos. Quizás ahora se va a poner a trabajar realmente, pero no. Estoy acá todavía vivita y coleando y hoy vengo con un nuevo video. Y de paso, justo ahora se va a poner a ladrar la perra. Pero bueno, habrán notado de paso que tenemos ya el fondo nuevo. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué onda? Ya no es solamente una lucecita atrás mío prendida. Ahora ya hay un poquito más de cuerpo aparte de mi cara y la pared. Hoy tenemos el caso de Paola Córdoba y su hija Milagros. Es un caso que sucedió acá en Argentina y deja definitivamente en evidencia que el abandono del Estado puede llegar a tener consecuencias irreversibles, así que empecemos con el caso de hoy. Las denuncias de Paola Córdoba contra su marido Alberto Nayaretti habían empezado allá como por el 2003, después hubieron otras en 2010, 2012, después otras más en 2016, 2017 y también en 2018. Y en todas estas denuncias se especificaba perfectamente la violencia física, psíquica y económica que él ejercía sobre ella. Durante todos esos años no solamente la violentó y la maltrató, sino que también la obligaba a prostituirse, hasta que en un momento Paola se cansó y dijo: ¿es él o soy yo o mis hijos? Paola tenía 15 años cuando empezó a salir con Alberto Elvio Nayaretti, quien en ese momento tenía 23 años, y al principio, como en la mayoría de las relaciones, todo era color de rosas. Alberto se mostraba como una buena persona, la trataba súper bien, y la familia de Paola la veía bien con él. Pero con el tiempo empezaron a notar que Paola se iba apagando de a poco, la veían cada vez más flaca y se notaba realmente que ella no estaba bien con Alberto. Antes de los 20, Paola ya era madre y luego tuvo 3 hijos más con Alberto. En 2017 ella lo denunció porque la golpeaba, pero la justicia no hizo nada, así que ella decidió irse de la casa y se fue a la casa de su hermana, pero al tiempo de esto, su hija mayor, Milagro, se comunicó con ella y le pidió que por favor regresara a la casa porque su padre les pegaba, los maltrataba e incluso no les daba de comer. A raíz de todo esto, Paola decidió volver a la casa por la seguridad de sus hijos y seguir conviviendo con toda esta situación de violencia constante. Durante los siguientes 2 años, ella y sus hijos vivieron un completo calvario, a pesar de que en estas denuncias, por ejemplo, no sé, en las del 2017 se especificaban hechos y cosas que venían pasando desde el 2003, pero sin embargo la justicia siempre brilló por su ausencia. Paola acompañaba a sus hijos a la escuela, que quedaba a más de 30 cuadras, porque Alberto no quería que tuvieran contacto con nadie, ni siquiera los niños con sus compañeros de clases, y las veces que fue a denunciar le dijeron que conocían varios casos como el de ella, donde el hombre obligaba a su mujer a trabajar de manera sexual, pero sin embargo después de decirle esto nunca le daban una solución o le brindaban ayuda. Entre tantas denuncias que hizo Paola, logró que le pusieran una perimetral a su marido, pero lo ridículo de esto era que en esta medida se especificaba que ella debía vivir en la misma casa, tenían una casa de 2 pisos. Ella debía vivir en el piso de arriba con sus hijos y Alberto debía vivir en el piso de abajo, porque a la vuelta de la casa él tenía un lavadero de autos y tenía que trabajar. Muchos ya conocían la metodología que tenía Alberto, también conocido por todos como el gitano, y lo agresivo que era tanto con su mujer como con sus 4 hijos. Nayaretti era dueño de un lavadero de autos, como mencioné anteriormente, y con esos mismos autos que sus clientes le dejaban para que él los lavara, llevaba a Paola hasta la ruta 8 en José Cepaz, localidad de Buenos Aires, Argentina, cerca de un hotel alojamiento, y ahí esperaban a que llegaran los clientes para que se llevaran a Paola hasta este hotel, y si no, les hacía mantener relaciones sexuales con estos hombres ahí mismo dentro de los autos. Mientras tanto, él se quedaba rondando por la zona a unos 200 metros, viendo que su mujer no se fuera a escapar, y por estos trabajos sexuales a veces era él mismo quien los cobraba, y si no, era Paola quien recibía el dinero y estaba obligada a dárselo a Alberto. Paola no tenía
manera de negarse a la explotación sexual, ya que su marido era extremadamente violento, la golpeaba de distintas formas y la amenazaba constantemente con matar a su hijo más pequeño, que en ese momento tenía 6 años, y le decía: te voy a pegar donde más te duele, que es matándote a Ramiro. Las amenazas vinieron tiempo después. No me amenazaba con mi nena, con el más chiquito, de que lo iba a lastimar a él. Así que ante estas amenazas, Alberto le compraba ropa, preservativos y la obligaba a cambiarse entre los arbustos para luego salir, subirse al auto, ir hasta la ruta 8 y luego bajarse a esperar a los clientes. ¿Por qué te tapas la cara? Porque me da vergüenza. ¿Te da vergüenza qué de todo? Todo lo que pasó, lo que se dijo, lo que él me llevaba a hacer, todo. Además de esto, Alberto le prohibía tener teléfono porque era muy desconfiado y la obligó a cortar todo tipo de relación con su familia. Otro dato es que cuando la golpeaba, le decía a sus hijos que había sido ella misma quien se había golpeado y frente a ellos le decía insultos como que era una puta, una mala madre, entre otros insultos más para poder denigrarla y hacerla sentir inferior. Nayaretti decía que Paola era una puta porque había sido abusada cuando tenía tan solo 6 años y él utilizaba esto como excusa para poder prostituirla porque según él seguramente esto era algo que a ella le gustaba. Lamentablemente los maltratos continuaron tanto como para Paola como para sus hijos. En una ocasión a Juliana, por ejemplo, que ella se había llevado 2 materias de la escuela, la amenazó diciéndole: más vale que vayas y que rindas bien. Después de decirle esto, la arrinconó contra una silla y le empezó a pegar piñas en la espalda y en la cabeza. Después, por ejemplo, a Milagros, en otra oportunidad que ella se estaba planchando el pelo, él entró en la casa y le dijo que la vida no era eso, o sea, estar planchándose el pelo y estar todo el día con el teléfono, que él era el que pagaba la luz y el celular y lo mínimo que ella tenía que hacer en la casa era poner la mesa. Así que después de decirle esto, le sacó la plancha y le enroscó el cable en el cuello, gritándole que iba a ser exactamente igual que su madre. Esta y un sinfín de situaciones violentas se vivían a diario en esa casa y debo mencionar que la escuela se enteró de este último hecho porque uno de los hermanos menores de Milagros les contó a sus maestras y ellas informaron a las autoridades, por lo que la DINAF se presentó en la casa para ver en las condiciones en las que vivían los niños. Alberto les taladraba constantemente la cabeza a sus hijos diciéndoles que él era un buen hombre, un buen padre, un hombre trabajador y que todo lo que pasaba dentro de la casa no se lo tenían que contar a nadie porque era un tema familiar. Y si vos le contabas algo al de afuera, el de afuera no te iba a ayudar. Paola había denunciado a Nayaretti unas 7 veces en 15 años. La primera denuncia fue en 2003 y la última en 2018. En total fueron 22 denuncias donde la justicia nunca hizo nada. En una de estas denuncias, en 2010, Paola denunció que venía teniendo problemas con su marido porque una de sus hijas había salido distinta de los demás, tenía el pelo colorado, y Alberto insistía en que la niña no era su hija y a raíz de esto ellos habían empezado a tener cada vez más discusiones, la situación había empeorado mucho más. Y en un momento Alberto le tiró un cuchillo a Paola, que por suerte no alcanzó a herirla, y así continuaron las amenazas constantemente de muerte durante mucho tiempo. Lo indignante de todo esto es que Alberto en 2015 presentó una denuncia contra Paola donde decía que habían discutido y que ella era una persona violenta que lo agredía verbal y psicológicamente a él y a sus hijos, y lo peor de todo es que pidió la intervención de la DINAF. Pero cuando lo llamaron a declarar él y a sus hijos no se presentó porque sabía que esa denuncia no iba a ir para ningún lado, y a raíz de esto Paola fue llamada a declarar con sus hijos y la psicóloga los entrevistó y les dijo que los veía bien, que parecía que la cosa había mejorado y que hablando todo se solucionaba básicamente. Como era de esperarse, la violencia física, psíquica y económica continuó. Paola tuvo que aguantar humillaciones, golpes y todo tipo de maltratos hasta que en la madrugada del 9 de marzo del 2019, Milagros le envió un mensaje a su tía que decía: mamá mató a papá. Milagros contó que esa noche se despertó como a la 1:30 de la mañana, casi 2, y escuchó a su papá gritando. En la declaración dijo: me levanté de mi cama y fui a la pieza de ellos. Ahí veo que mi mamá está apuñalando a mi papá. Lo estaba apuñalando con 1 o 2 cuchillos. Después empezaron a forcejear y se empezaron a ir como hacia la habitación mía y de mis hermanos. Mis hermanos se despertaron y les dije que se volvieran a dormir. De nuevo el forcejeo empezó a darse para la pieza de mis papás. Yo fui rápido para la pieza de ellos y cerré la puerta para que mis hermanos no vayan hacia la pieza de mis papás. Mi papá le estaba
estaba queriendo sacar el cuchillo a mi mamá, como que la quería apuñalar, y mi papá de nuevo gritaba que le dolía. Me duele, Pao, le decía, que llamen a la policía. Parecía que él le iba venciendo en fuerza y yo tenía miedo porque no quería que lastime a mi mamá o a mí. Así que agarré uno de los cuchillos que estaba en el piso y se lo clavé a mi papá y lo solté. Mi mamá siguió y él en un momento me miró y me dijo que lo ayudara, pero le dije que me perdonara. Después de eso cayó sobre la ventana y quedó sentado ahí. El resultado de este forcejeo fueron 185 puñaladas. 119 se concentraron en el tórax, mientras que el resto se localizó en otras partes del cuerpo, 4 se consideraron mortales y el resto superficiales. Y así, finalmente se terminaba el calvario de tantos años que habían vivido Paola y sus hijos. Pero ahora venía el debate legal y también la duda social de si Paola era una víctima o una asesina. Luego de esa noche tan traumática para Paola y sus hijos, fue ella misma quien llamó a la policía para entregarse. Mi hermana llamó al 911, ella llamó a la policía, ella se entregó, ella no se va a escapar. Por eso yo le pido que la dejen, que ella esté con sus hijos ahora. Ella no se va a escapar si ella se entregó. Ella llamó a la policía. Esa noche ella tenía miedo de que él, después de estar tirado ahí, que se levantara y que la matara. Ella estaba con esa impresión de que él se iba a levantar de nuevo y que la iba a terminar matando. Ella no lo quiso matar, lo tuvo que hacer para salvar a sus hijos y salvarse de ella. Eso es lo que quiero dejar en claro, ella no lo quería matar, era ella sus hijos. Ambas quedaron detenidas acusadas de homicidio grave por el vínculo, delito por el cual podrían recibir prisión perpetua, y mientras tanto en las calles la gente marchaba pidiendo la liberación de madre e hija, que como todos sabían, solo se habían defendido de los maltratos de Nayareti. Primero, él, y segundo, el Estado. El Estado porque no nos escuchó, nosotros pedimos ayuda, porque yo no me quedé, yo ayudé a mi hermana. Iba para todos lados con ella, pero no encontrábamos respuesta y esto era un círculo y volvía otra vez a lo mismo. Y ella tenía que morir ahí en esa casa de nuevo. Hoy es el final, pero si no hubiese sido otro y hoy yo estaría llorando a mis 4 sobrinos y a mi hermana muerta. Ayúdennos, ayúdennos. En varios medios se informó que Paola habría regresado a su casa y que encontró a Alberto intentando abusar sexualmente de su hija mayor y que por eso había reaccionado así y que lo atacó con un cuchillo. Pero no existen registros de que esto haya pasado ni en los informes de la justicia ni en las declaraciones de Paola o de su familia. En las declaraciones ante la fiscalía, Paola decía que lo había hecho porque sabía que él iba a matarlos a ella y a sus hijos. Milagros, por su parte, reconoció haber ayudado a su madre porque tenía miedo de que su papá la lastimara. La fiscal Silvia Bassani González decía que había existido premeditación por parte de las dos acusadas y que habían dejado que Alberto se desangre hasta morir. Cabe destacar que cuando los hechos ocurrieron no llamaron ahí nomás al 911, sino que esperaron un par de horas, porque Paola sabía que si Alberto sobrevivía se iba a vengar de ella y ahí sí que iba a cumplir con su promesa de matarlos a todos. Pero según la fiscal, actuaron de manera deliberada y que la víctima no se defendió, no tenía lesiones de defensa, no había tenido una actitud de violencia con ellas al momento del hecho, y que el relato de que él era violento no estaba lo suficientemente acreditado y si así fuera, esto no justificaría el accionar de ambas. Sin embargo, eran muchísimos los testigos que podían confirmar los abusos y maltratos que Alberto ejercía sobre Paola y sus hijos. Inclusive el 8 de marzo, Día de la Mujer, fecha que hay que destacar, hubo muchos vecinos que vieron cómo Alberto arrastraba de los pelos a Paola para subirla al auto y llevarla a prostituirse. Pero ahora, ¿cómo podía ser que habiendo tantas denuncias previas, las cosas terminaron así? ¿Qué tendría que haber sido distinto para que esto no pasara? Como dije, a pesar de existir tantas denuncias por violencia, maltratos y demás contra Alberto Nayareti, nunca nadie hizo nada para ayudar a Paola. Lo peor es que la misma fiscal Bassani fue quien había archivado por lo menos en 5 oportunidades las denuncias y ahora pretendía llevar a Paola a un juicio oral. Decía que por más que las mujeres fueran víctimas de este hombre, no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Por otra parte, los abogados de Paola se opusieron a que fueran llevadas a juicio oral, planteando la nulidad y sobreseimiento total y definitivo de las dos, porque consideraban que habían actuado en defensa propia en un contexto de violencia de género.
En el fallo oficial de la justicia, que consta de 130 páginas, que de paso si quieren ir a leerlos se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción porque ahí se detallan muy bien los hechos, el juez Ramón Brizuela detalla que Paola venía denunciando desde hace mucho tiempo, denunció una y otra vez y que nunca obtuvo una respuesta coherente por parte del Estado. Además, no solamente vio lo que pasó esa noche, sino lo que venía pasando ya hace varios años, y al leer las declaraciones de Paola y de Milagros se dio cuenta que ambas coincidían, eran declaraciones de personas distintas, pero personas que habían vivido el mismo infierno. El juez Brizuela entendió que no se puede analizar el hecho como si hubiera nacido de la nada, o sea, no es que alguien se levanta un día y hace algo así como lo que hizo Paola, sino una historia previa, y esa historia estaba escrita en todas esas denuncias que había hecho Paola a lo largo de los años. El propio fallo reconoció que el Estado sabía lo que estaba pasando y aún así las medidas que se tomaron fueron ridículas, y en este contexto el juez ya hablaba de miedo, de un miedo constante que era cotidiano, de toda una vida esperando a que el agresor diera el último golpe. Por eso en el fallo el juez dice algo que incomoda un poco, pero que lamentablemente refleja la realidad de muchos casos como este. No se puede juzgar ese final sin mirar todo lo que hubo antes. Que no se le puede pedir una reacción racional, medida y perfecta a personas que llevan años sobreviviendo. Con esto el fallo no está diciendo que justifica lo que pasó, pero deja en claro una realidad muy cruda, que cuando el Estado llega tarde y las respuestas no llegan nunca, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y este caso para la justicia no habla solamente de un crimen, habla también de un abandono, como ya hemos visto en muchos de estos casos. Mientras la fiscal Bassani sostenía que madre e hija debían ser llevadas a juicio oral, el juez Brizuela les quería dar una excarcelación extraordinaria. Él no discutía que un hombre había muerto ni la brutalidad del hecho, pero ponía el foco en todo lo que había pasado antes. Las denuncias, los antecedentes, los años de violencia dentro de esa casa, leyó las declaraciones de Paola y de Milagros y encontró algo que se repetía una y otra vez. Las versiones coincidían, no se contradecían, encajaban perfectamente con lo que ya estaba documentado. Milagros, que en ese momento tenía 18 años, estuvo detenida durante un periodo corto. La justicia entendió que su participación había sido secundaria, que actuó intentando defender a su madre y que había crecido en un contexto de violencia permanente. Así que recuperó la libertad mientras la causa seguía abierta, aunque continuó imputada. Paola, en cambio, permaneció presa durante más tiempo, pasó varios meses privada de su libertad, esperando una definición, cargando con una acusación que todavía podía terminar en un juicio oral. Con el avance de la causa y el análisis del contexto, también fue liberada, pero la incertidumbre siguió, el expediente seguía abierto y la fiscalía no estaba dispuesta a cerrarlo. Cuando el juez empezó a inclinarse por el sobreseimiento, la fiscal Bassani apeló, quería que el caso se discutiera a toda costa en un juicio oral, que no se cerrara ahí. Esa apelación hizo que todo esto se estirara y se volvió a discutir si era posible juzgar ese final sin mirar los años de violencia que lo habían precedido. Pasaron más de 2 años desde el crimen hasta que llegó una decisión definitiva. Recién en 2021 la justicia resolvió sobreseer de manera final a Paola Córdoba y a su hija Milagros. No hubo juicio, no hubo condena y la causa se cerró ahí. Este fallo dejó algo en claro, no se estaba diciendo que no había pasado nada, sino que lo que pasó no podía separarse de un contexto de violencia extrema y de un Estado que había fallado durante años en proteger a las víctimas. Para la justicia, llegar a castigar sin mirar ese abandono previo hubiera sido injusto. Finalmente, Paola y Milagros quedaron en libertad, las dos regresaron a su vida civil normal, cosa que muchos familiares y allegados celebraron como un momento histórico en el marco de la lucha contra la violencia de género. Y hasta acá el caso de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Paola realmente fue una víctima de su marido y de las fallas del sistema o sus actos fueron algo premeditado? Les recuerdo también que se pueden suscribir al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Si les ha parecido interesante, no se olviden de darle like, porque con un simple like ya me estás ayudando un montón. Y si me quieren seguir también en mis redes sociales, se las voy a estar dejando por acá. Ahora sí, mi gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!